¿Alguna vez te han dicho que algo grave que te pasó estaba solo en tu cabeza? ¿Que estabas exagerando, siendo demasiado sensible, haciendo una montaña de un grano de arena? ¿Alguna vez has visto cómo la gente minimiza tu dolor, resta importancia a tu experiencia y te trata como si tú fueras el problema, para luego preocuparse de repente cuando les muestras pruebas innegables? Eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y el viaje desde ser silenciada hasta ser escuchada cambió todo lo que creía. Saber sobre la verdad, la validación y defender tus derechos. Déjame llevarte a través de cada momento doloroso, frustrante y, en última instancia, empoderador de lo que viví. Porque esta historia no es solo sobre mí, es sobre todos los que alguna vez les han dicho que su realidad no importa, hasta que alguien más decide que sí importa. Te juro que lo que voy a contarte va a hacer que cuestiones muchas cosas que das por sentadas sobre la justicia y la verdad en los lugares donde trabajamos y convivimos cada día. Todo comenzó un martes por la tarde que parecía completamente ordinario. Uno de esos días donde llegas al trabajo pensando que será como cualquier otro. Yo estaba en mi oficina, haciendo lo que siempre hacía, cuando sucedió algo que alteraría fundamentalmente mi sentido de seguridad y confianza en el lugar donde había pasado 3 años construyendo mi carrera. No voy a entrar en detalles gráficos ahora mismo, porque eso no es lo más importante de esta historia, pero lo que sí te voy a decir es que fue lo suficientemente grave como para hacer que mis manos temblaran incontrolablemente. Mi corazón se acelerara como si fuera a salirse de mi pecho y mi mente se quedara completamente en blanco por el shock. En ese momento, de pie en la sala de descanso con las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza y el olor a café quemado llenando el aire hasta marearnos, experimenté algo que me hizo cuestionar absolutamente todo. Lo peor ni siquiera fue lo que pasó. Créeme cuando te digo que lo peor fue la inmediata comprensión de que estaba completamente sola en entender lo equivocado que era aquello. La persona que lo hizo se alejó como si nada hubiera ocurrido, como si fuera lo más normal del mundo, y yo me quedé allí de pie, tratando de procesar si lo que acababa de experimentar era real o si de alguna manera estaba malinterpretando una situación que se sentía violentamente clara para mí. Recuerdo caminar de regreso a mi escritorio en un estado de aturdimiento total, como si estuviera en una película y no en mi propia vida. Mis piernas parecían pertenecer a otra persona. Mi respiración era superficial y rápida. Sentía que me faltaba el aire. Me senté en mi silla y mis manos temblaban tanto que no podía escribir en el teclado. Intenté concentrarme en la pantalla de la computadora frente a mí, pero las palabras seguían difuminándose, mezclándose unas con otras hasta formar un caos incomprensible, y todo en lo que podía pensar era en lo que acababa de suceder. La parte racional de mi cerebro seguía diciéndome que lo reportara inmediatamente, que le dijera a alguien, que me asegurara de que esto quedara documentado antes de que el momento pasara y se convirtiera en otra situación de él dijo, ella dijo, donde mi palabra no valdría nada. Pero había otra voz en mi interior, más silenciosa pero más insidiosa, que susurraba que tal vez no había sido tan grave, que tal vez estaba exagerando, que tal vez debería dejarlo pasar y fingir que nunca sucedió. Esa voz, me daría cuenta más tarde, era el comienzo de la manipulación psicológica que experimentaría, no solo de la persona que me lastimó, sino de mí misma, ya entrenada por la sociedad para dudar de mis propias percepciones y minimizar mis propias experiencias como si no fueran válidas o importantes. El resto de ese día pasó en una niebla densa y asfixiante. Seguí los movimientos de trabajar como un autómata, respondiendo correos electrónicos que apenas leía, asistiendo a una reunión donde asentía en momentos apropiados, pero no podría haberte dicho ni una sola cosa de lo que se discutió allí. Mis colegas notaron que algo estaba mal. Uno de ellos me preguntó si me sentía bien, si necesitaba ir al médico o tomar el resto del día libre, y murmuré algo sobre un dolor de cabeza terrible, lo cual era cierto pero también completamente inadecuado para describir el dolor psicológico que irradiaba a través de cada parte de mi ser. Cuando finalmente salí de la oficina esa tarde, caminando hacia mi coche a través del estacionamiento mientras el sol se ponía en rayas de naranja y púrpura, que en cualquier otro día me habrían parecido hermosas, tomé la decisión que pondría todo lo demás en movimiento. Iba a reportar lo que había sucedido. Iba a decir la verdad, toda la verdad sin filtros ni suavizaciones, y confiaba en que las personas a cargo lo tomarían en serio y harían algo al respecto, porque eso es lo que se supone que debe pasar cuando reportas algo grave en tu lugar de trabajo, ¿verdad? Esa noche apenas dormí. Me quedé acostada en la cama, mirando fijamente el techo de mi habitación, repasando una y otra vez en mi mente lo que diría. Quería hacerlo bien,
asegurarme de comunicar con claridad y calma lo que había ocurrido sin ser emocional de una manera que pudiera socavar mi credibilidad ante personas que no me conocen bien. Sé lo terrible que suena esto, que ya estaba preocupada por ser demasiado emocional al describir algo traumático, como si las emociones fueran una debilidad y no una respuesta humana natural. Pero esa es la realidad de estar en una situación como esta. No solo estás lidiando con el trauma en sí mismo, estás lidiando con todas las formas en que anticipas ser juzgada por cómo respondes a ese trauma. Pensé en las palabras exactas que usaría, el tono que emplearía, la forma en que me sentaría y haría contacto visual, y demostraría que era una persona racional, confiable, cuyo relato debería ser creído sin cuestionamientos. Es agotador, esta actuación de victimismo perfecto que se nos exige, y yo estaba exhausta incluso antes de comenzar, sintiendo el peso de algo que ni siquiera había hecho pero que tendría que defender como si yo fuera la acusada. A la mañana siguiente, llegué al trabajo temprano, antes que la mayoría de mis compañeros, y fui directamente a recursos humanos. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría desmayarme mientras caminaba por el pasillo, pasando los pósters motivacionales sobre trabajo en equipo y excelencia que de repente se sentían como bromas crueles, como mentiras corporativas diseñadas para hacernos creer que importamos cuando en realidad somos solo piezas reemplazables. Toqué la puerta de Jennifer, la directora de RRHH, con quien siempre había tenido una buena relación. O eso creía. Ella sonrió cuando me vio. Esa sonrisa profesional que no llega a los ojos, y me invitó a sentarme. Recuerdo que la silla era incómoda, uno de esos diseños modernos que se supone que es ergonómico, pero que solo te hace sentir desequilibrada y fuera de lugar. Respiré profundamente, como me habían enseñado en clases de meditación que tomé hace años, y comencé a hablar. Le conté lo que había pasado, hablando con la mayor claridad y precisión que pude reunir, tratando de transmitir la seriedad de la situación, mientras mantenía mi voz firme y controlada. Observé su rostro mientras hablaba, buscando signos de preocupación, de alarma, de reconocimiento de que lo que estaba describiendo estaba mal, y necesitaba acción inmediata y decisiva. Lo que vi, en cambio, fue algo que hizo que mi estómago se hundiera en un pozo profundo y oscuro. Su expresión permaneció agradable pero distante, como si estuviera describiendo un conflicto menor de horarios, en lugar de algo que había violado fundamentalmente mi sentido de seguridad en el lugar donde paso la mayor parte de mis horas de vigilia. Cuando terminé, hubo una pausa. No la pausa contemplativa de alguien procesando información seria, sino la pausa incómoda de alguien tratando de averiguar cómo responder a algo que encuentra inconveniente y molesto. Luego dijo las palabras que resonarían en mi mente durante semanas y meses, palabras que me quitarían el sueño y me harían cuestionar mi propia cordura. ¿Estás segura de que no estás malinterpretando la situación? A veces lo que parece inapropiado es en realidad solo una falta de comunicación o una diferencia en los estilos de comunicación entre personas. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento, una fractura fina como un cabello en mi fe de que la verdad sería suficiente, que mi palabra tendría peso, que el sistema diseñado para proteger a personas como yo realmente funcionaría cuando más lo necesitara. Intenté explicar más, agregar contexto y detalles adicionales, hacer que entendiera que esto no era un malentendido ni una cuestión de diferentes perspectivas sobre la misma situación objetiva. Pero cuanto más hablaba, más podía ver cómo ella mentalmente se desconectaba, sus ojos vidriándose con esa mirada particular de alguien que ya ha decidido cómo va a manejar una situación y solo está esperando a que dejes de hablar para poder implementar su respuesta predeterminada. Me dijo que investigaría y tendría una conversación con la persona involucrada, pero que también debería considerar si podría haber otras formas de interpretar lo que sucedió. Sugirió que pensara si podría estar bajo estrés que me estaba haciendo más sensible de lo habitual a las interacciones laborales normales. Cada palabra se sentía como una pequeña violencia, una disminución de mi realidad, un mensaje sutil pero claro de que el problema no era lo que me habían hecho, sino mi reacción a ello, como si mis emociones fueran el verdadero problema y no el comportamiento que las causó. Salí de esa reunión sintiéndome peor de lo que me había sentido inmediatamente después del incidente en sí. Al menos en el momento en que sucedió, había sabido con certeza absoluta que algo malo había ocurrido. Mi instinto y mi razón estaban alineados en ese conocimiento. Ahora, me estaban pidiendo que cuestionara esa certeza, que dudara de mis propias percepciones, que considerara que tal vez el problema era yo y mi hipersensibilidad. Esto es lo que hace la manipulación psicológica.
lo que los expertos llaman gaslighting. No solo niega tu realidad, te hace cómplice de esa negación al plantar semillas de duda en tu propia mente hasta que ya no confías en tus propios sentidos. Caminé de regreso a mi escritorio sintiéndome más pequeña, menos segura de mí misma, menos confiada en que tenía algún derecho a estar molesta o a exigir que algo cambiara. Y lo peor de todo era que nada había cambiado en el entorno real. La persona que me había lastimado todavía estaba allí, todavía trabajando en el mismo edificio, todavía capaz de cruzarse en mi camino en cualquier momento del día. No había habido consecuencias, ninguna rendición de cuentas, ningún reconocimiento de que algo malo había ocurrido siquiera. Durante los días siguientes, noté algo que hizo la situación aún más insoportable y que agregó otra capa de sufrimiento a una experiencia ya traumática. La persona que me había hecho esto actuaba completamente normal, amigable incluso, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Decía hola en el pasillo con una sonrisa, hacía comentarios casuales en las reuniones, se comportaba como si tuviéramos una relación profesional perfectamente cordial y sin problemas. Al principio pensé que tal vez genuinamente no se daba cuenta de lo serio que había sido lo que hizo, que quizás había habido algún tipo de malentendido después de todo, y yo estaba siendo injusta al juzgarlos tan duramente. Pero luego noté la sonrisa burlona, breve y rápidamente oculta, cuando pasaban junto a mi escritorio. Vi la forma en que parecían casi divertidos por mi incomodidad obvia, alimentándose del desequilibrio de poder que la situación había creado entre nosotros. Se dieron cuenta exactamente de lo que habían hecho, y sabían que se estaban saliendo con la suya. Esa comprensión fue como agua helada en mis venas, un frío que me caló hasta los huesos. Esto no era ignorancia ni falta de comunicación. Esto era deliberado, calculado, y se sentían seguros en sus acciones porque correctamente calcularon que nadie me creería o se preocuparía lo suficiente como para hacer algo al respecto. Comencé a tener ataques de pánico en el trabajo, algo que nunca me había pasado antes en mi vida. El primero ocurrió cuando inesperadamente me encontré con esa persona en la escalera, un espacio cerrado donde no podía escapar fácilmente. Mi pecho se apretó como si alguien estuviera sentado sobre él. Mi visión se estrechó hasta convertirse en un túnel oscuro, y no podía respirar adecuadamente. Cada inhalación era un esfuerzo consciente y doloroso. Tuve que excusarme y correr al baño donde me encerré en un cubículo, y traté de recordar los ejercicios de respiración que había aprendido años atrás en terapia cuando pasé por un periodo difícil. 4 tiempos al inhalar. Mantener durante 4 tiempos al exhalar. Pero mi cuerpo no escuchaba a mi mente. Se había rebelado completamente contra mis intentos de controlarlo. Mis manos temblaban violentamente. Mi corazón corría a un ritmo que me asustaba, y sentía que me estaba muriendo, o volviéndome loca, o ambas cosas simultáneamente. Cuando finalmente me calmé lo suficiente como para emerger del cubículo, me miré en el espejo del baño y apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Tenía ojeras oscuras por no dormir. Mi piel estaba pálida como la de un fantasma, y había una cualidad atormentada en mi expresión que me asustó profundamente. Este lugar de trabajo, este empleo que alguna vez amé y donde me sentía realizada, se había convertido en una fuente de ansiedad constante y miedo paralizante. Intenté hablar con algunos colegas de confianza sobre lo que había sucedido, tanteando cuidadosamente si podrían ser aliados o al menos oídos comprensivos en medio de este infierno que estaba viviendo sola. Las respuestas fueron mixtas y profundamente decepcionantes, aunque no completamente sorprendentes, dado lo que ya había experimentado. Una amiga me dijo que me creía, pero me aconsejó mantener la cabeza baja y concentrarte en tu trabajo, porque hacer olas no ayudaría a mi carrera profesional a largo plazo. Otra colega, alguien que había considerado cercana y en quien confiaba, en realidad sugirió que tal vez yo había dado de alguna manera la impresión equivocada o enviado señales mixtas sin darme cuenta. Esa conversación terminó nuestra amistad permanentemente, sin posibilidad de reconciliación. El mensaje era claro desde todas las direcciones. Lo que me sucedió importaba menos que mantener el statu quo cómodo para todos los demás, y mi angustia era menos importante que evitar la incomodidad y la interrupción que viene con responsabilizar a alguien por su comportamiento. Me sentía cada vez más aislada, como si fuera la única persona en el mundo entero que pensaba que esta situación era seria y merecía una acción real y consecuencias tangibles. El costo psicológico fue inmenso, más de lo que podría haber imaginado antes de vivir esta experiencia. Comencé a cuestionar cada interacción que había tenido con esta persona, rebuscando en mi memoria momentos en los que podría haber alentado de alguna manera su comportamiento o no haber establecido límites claros desde el principio. Repetía conversaciones en mi mente como una película en loop infinito, analizando mi tono, mis palabras, mi lenguaje corporal,
buscando el lugar donde había fallado, donde me había traicionado a mí misma, donde había provocado que esto me sucediera. Esto es lo que el trauma te hace. Te convierte en un detective investigando tu propia culpabilidad, tu propia responsabilidad en el crimen cometido contra ti, incluso cuando sabes racionalmente que no hiciste nada malo. Perdí peso porque no podía comer sin sentir náuseas que me revolvían el estómago. Dejé de dormir más de unas pocas horas por noche, despertándome constantemente con pesadillas o simplemente incapaz de desconectar mi mente ansiosa. Lloraba en mi coche antes del trabajo y después del trabajo, a veces durante el almuerzo si podía encontrar un lugar lo suficientemente privado en el estacionamiento donde nadie me viera desmoronarme. Mi rendimiento laboral sufrió terriblemente porque no podía concentrarme, no podía reunir la energía para preocuparme por proyectos que alguna vez me habían emocionado y dado un sentido de propósito. Todo se sentía hueco y sin sentido cuando la injusticia fundamental de mi situación permanecía sin abordar y sin resolver. Pero algo comenzó a cambiar en mí alrededor de la tercera semana después de haber reportado el incidente por primera vez. La desesperación comenzó a endurecerse en algo más sólido y poderoso. Ira. No el tipo caliente y explosivo de ira que te hace gritar y romper cosas, sino una furia fría, calculada y determinada que fluía por mis venas como hielo. Estaba enojada con la persona que me había lastimado, obviamente. Eso era claro desde el principio. Pero estaba casi más enojada con el sistema que los había protegido a ellos, y me había descartado a mí como si fuera una molestia insignificante. Estaba enojada conmigo misma por haber dudado alguna vez de mis propias percepciones, por haber considerado siquiera que tal vez todos los demás tenían razón y yo estaba equivocada. Y en esa ira, encontré claridad como nunca antes había experimentado. Si no iban a creer mi palabra, si mi testimonio como empleada confiable y competente no era suficiente, entonces les daría algo que no pudieran descartar, minimizar o reinterpretar según su conveniencia. Iba a reunir evidencia, construir un caso tan hermético y exhaustivo que no tendrían más opción que tomar medidas. Era el único camino adelante que podía ver que no involucraba renunciar a mi trabajo o aceptar que lo que me sucedió simplemente no importaba en el gran esquema de las cosas. Comencé escribiendo todo meticulosamente. Cada detalle que podía recordar del incidente original, documentado con fechas precisas, horas aproximadas, ubicaciones exactas, qué se dijo palabra por palabra en la medida de lo posible, quién más podría haber estado cerca y podría haber visto u oído algo. Escribí sobre la reunión con recursos humanos, incluyendo citas directas tal como las recordaba de lo que Jennifer me había dicho. Luego comencé a documentar cada interacción que tenía con la persona de ese momento en adelante, sin excepción. Cada vez que me hablaban, cada vez que aparecían en un espacio que yo ocupaba, cada mirada, cada comentario, cada gesto, hacía una nota detallada de ello. Comencé a notar patrones que no había visto antes, conectando puntos que parecían aleatorios pero que formaban una imagen clara. Cómo parecían ingeniárselas para crear situaciones donde estaríamos solos juntos. Cómo hacían comentarios que parecían inocuos para los espectadores casuales, pero que llevaban connotaciones amenazadoras si conocías el contexto completo de nuestra historia. Mantuve todo esto en un documento privado en mi computadora personal, nunca en los servidores de la compañía, sabiendo que necesitaba proteger esta información hasta que estuviera lista para usarla de la manera más efectiva posible. Luego me volví estratégica de una manera que nunca había sido antes en mi vida. Comencé a usar mi teléfono para grabar audio en situaciones donde anticipaba interacciones problemáticas, siempre asegurándome de cumplir con las leyes locales de grabación que había investigado exhaustivamente. Aprendí que en mi estado, solo una parte necesitaba consentir para grabar, y esa parte era yo misma. La primera vez que capturé algo significativo en audio, sentí una oleada de validación tan intensa que casi me mareó, casi me hizo llorar de alivio. Ahí estaba, prueba innegable de que el comportamiento de esta persona hacia mí era inapropiado, que sus palabras llevaban implicaciones y amenazas que no podían explicarse como mala comunicación o malentendido cultural. No estaba imaginando cosas. No lo estaba malinterpretando todo como me habían sugerido. No era demasiado sensible ni estaba bajo tanto estrés que estaba distorsionando la realidad. Lo que me estaba sucediendo era real, tangible, documentable, y ahora tenía pruebas que nadie podía descartar con explicaciones convenientes. También comencé a prestar atención a si esta persona había tenido comportamientos similares con otras personas en la organización. Cuidadosamente saqué ciertos temas con otras colegas mujeres, nunca acusando directamente ni chismeando de manera obvia,
pero creando espacio para que compartieran si habían tenido experiencias preocupantes que resonaran con la mía. Lo que descubrí tanto validó mi experiencia como rompió mi corazón en pedazos. No era la única. No era una situación aislada ni un caso especial. Había al menos 3 otras mujeres que habían experimentado diversas formas de comportamiento inapropiado por parte de esta misma persona, que iban desde comentarios incómodos hasta violaciones de límites más serias que sonaban terriblemente similares a lo que yo había vivido. Ninguna de ellas lo había reportado oficialmente porque habían sido desalentadas por supervisores que les dijeron que no hicieran drama, o porque temían represalias que dañarían sus carreras. Una mujer en particular había dejado la compañía 6 meses antes específicamente debido al comportamiento de esta persona, aunque había citado buscar otras oportunidades en su entrevista de salida en lugar de decir la verdad sobre por qué realmente se iba. El patrón era claro como el agua, y era condenatorio de una manera que iba más allá de mi caso individual. Me comuniqué con la mujer que se había ido, y le pregunté si estaría dispuesta a proporcionar una declaración escrita sobre sus experiencias, sabiendo que esto podría ser la pieza del rompecabezas que transformara mi caso de una queja individual a evidencia de un patrón sistemático. Ella dudó al principio, preocupada por quemar puentes o involucrarse en algo complicado que ya había dejado atrás y superado en su nueva vida. Pero cuando le expliqué mi situación en detalle y le conté sobre las otras mujeres que todavía trabajaban allí y todavía lidiaban con el comportamiento de esta persona todos los días, aceptó con una valentía que aún admiro. Su declaración fue detallada, específica, y corroboraba perfectamente lo que yo había experimentado. Describía comportamientos notablemente similares a los míos, que ocurrían en contextos similares, siguiendo patrones similares que no podían ser coincidencia. Era evidencia de un patrón serial de mala conducta, no un incidente aislado o malentendido de una sola vez. Combinado con mis grabaciones de audio que capturaban comportamiento inapropiado en tiempo real, mi documentación escrita detallada de cada interacción durante semanas, y la disposición de una colega actual para proporcionar también una declaración escrita respaldando mi experiencia, había construido algo poderoso e innegable. El proceso de reunir toda esta evidencia tomó aproximadamente 6 semanas que se sintieron como 6 años. 6 semanas de continuar trabajando en un entorno que se sentía hostil, inseguro, y donde cada día era una batalla para simplemente aparecer. 6 semanas de documentación cuidadosa y planificación estratégica que requerían un nivel de atención y energía mental que apenas podía reunir dado mi estado emocional. 6 semanas de vivir con ansiedad constante, noches sin dormir, y el peso agotador de mantener todo esto en secreto. 6 semanas de mantener la apariencia de normalidad para que nadie sospechara lo que estaba construyendo meticulosamente. Estaba viviendo una doble vida de la manera más exhausta. La versión pública de mí que aparecía en reuniones, sonreía cuando era necesario y fingía que todo estaba bien. Y la versión privada que estaba construyendo sistemáticamente un caso legal y documentado que con suerte cambiaría todo. El secreto era necesario pero profundamente aislante, creando otra capa de soledad además del trauma original. No podía decirle a la mayoría de las personas lo que estaba haciendo porque no sabía quién podría, sin querer, alertar a la persona involucrada o a recursos humanos de que algo estaba en marcha, potencialmente dándoles tiempo para preparar defensas o cubrir sus rastros de maneras que debilitarían mi caso. Durante este tiempo, también me eduqué de una manera que nunca había hecho antes. Leí sobre derecho laboral, sobre lo que constituía un ambiente de trabajo hostil según definiciones legales precisas, sobre las obligaciones legales que tienen los empleadores de abordar la mala conducta y el acoso cuando se les informa de ello. Investigué cómo otras compañías habían manejado situaciones similares, buscando tanto historias de advertencia sobre cómo pueden salir mal las cosas como historias de éxito que me dieran esperanza. Me uní a foros en línea donde las personas compartían sus experiencias navegando el trauma laboral y el proceso de denuncia, encontrando consuelo y estrategia en las palabras de extraños que entendían lo que estaba pasando de una manera que mis amigos y familiares no podían realmente comprender. Aprendí sobre represalias y cómo protegerme de ellas, sobre tácticas que usan las organizaciones para desacreditar a los denunciantes, sobre mis derechos como empleada. Descubrí que mi compañía tenía políticas específicas sobre conducta en el lugar de trabajo que no se estaban aplicando, políticas que establecían explícitamente que el comportamiento como el que yo había experimentado era motivo de acción disciplinaria seria, que podía llegar hasta e incluir el despido. La brecha entre las políticas escritas y la práctica real era enorme, y tenía la intención de forzarlos a cerrar esa brecha mediante la presión de evidencia innegable y responsabilidad legal.
También cuidé de mí misma de maneras que no había podido hacer antes, ahora que tenía un plan concreto y un sentido de agencia que había estado completamente ausente. Comencé a ver a una terapeuta especializada en trauma laboral, alguien que había trabajado con muchos casos como el mío y entendía las dinámicas únicas de estas situaciones. Tener una profesional validara que lo que estaba experimentando era serio, real, y no era mi culpa, ayudó a contrarrestar la manipulación psicológica que había internalizado durante las semanas anteriores. Mi terapeuta me ayudó a desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar la ansiedad y el estrés sin recurrir a mecanismos destructivos, y también apoyó mi decisión de reunir evidencia en lugar de simplemente dejar la situación sin buscar justicia. Ella entendió que para algunas personas, yo incluida, irme sin intentar responsabilizar a alguien habría sido su propio tipo de trauma, dejándome con preguntas sin respuesta y un sentido de impotencia que me perseguiría. Necesitaba saber que había hecho todo lo posible para lograr justicia y para proteger a las personas que vendrían después de mí. La terapia me dio un espacio seguro para procesar mis emociones sin tener que actuar fuerte o racional para nadie más. Y eso fue invaluable para mi supervivencia durante este periodo oscuro. A medida que la evidencia se acumulaba y mi caso se fortalecía día a día, comencé a prepararme para la conversación que tendría con recursos humanos cuando llegara el momento adecuado. Esta vez, no iba a solicitar una reunión sin preparación, sin armas, sin nada más que mi palabra y mi dolor. Creé un documento exhaustivo que establecía todo de manera organizada y profesional. Una línea de tiempo detallada de eventos con fechas y horas precisas. Mi relato detallado en primera persona de lo que había experimentado. Las grabaciones de audio con transcripciones completas para que pudieran seguir mientras escuchaban. Las declaraciones escritas de la ex empleada y mi colega actual que corroboraban el patrón de comportamiento. Referencias a violaciones específicas de políticas de la compañía citando números de página y secciones exactas, e incluso algunas investigaciones sobre la responsabilidad legal de la compañía si continuaban ignorando esta situación documentada. Organicé todo profesionalmente, con secciones claras, viñetas donde era apropiado, y un resumen ejecutivo al principio que les permitiría entender la gravedad del caso en los primeros 30 segundos de revisar mi documentación. Quería que fuera irrefutable, imposible de descartar o minimizar como habían hecho con mi primer reporte. Quería que entendieran desde el primer momento que esto era serio, estaba completamente documentado, y que no me iba a ir en silencio sin consecuencias legales y de reputación para ellos. También consulté con un abogado laboralista antes de seguir adelante con mi plan. No los contraté oficialmente porque no podía permitírmelo financieramente en ese momento, pero tuve una consulta inicial donde expuse mi situación completa y les mostré toda la evidencia que había reunido meticulosamente durante semanas. El abogado me dijo que tenía un caso muy fuerte, tanto para abordar el acoso en sí como potencialmente por cómo recursos humanos había manejado mal mi primer reporte, creando un ambiente donde el acoso continuó sin consecuencias. Me aconsejaron sobre qué decir y qué no decir en mi próxima reunión, cómo documentar absolutamente todo lo que sucediera de ahí en adelante, y qué señales de represalia observar que indicarían que necesitaba tomar medidas legales más formales. También me ayudaron a entender mis derechos y opciones completas, incluyendo la posibilidad de presentar una queja formal ante la agencia gubernamental correspondiente si la compañía aún no actuaba apropiadamente después de ver toda mi evidencia. Tener conocimiento y perspectiva legal me dio una confianza que no había tenido antes. No estaba siendo loca, vindictiva o exagerada. Estaba siendo razonable, estratégica y protegiendo mis derechos en una situación donde esos derechos habían sido violados sistemáticamente. La noche antes de que planeara presentar mi evidencia a recursos humanos, apenas dormí, pero esta vez no fue por miedo o ansiedad paralizante, fue por adrenalina pura y anticipación de lo que vendría. Había hecho todo lo que podía para prepararme de la mejor manera posible. Tenía evidencia que no podían ignorar sin exponerse a consecuencias legales serias, corroboración que no podían descartar como una sola persona con un resentimiento, y documentación que no podían explicar o reinterpretar según su conveniencia. Me había transformado a mí misma de una víctima que podían manipular psicológicamente y minimizar en alguien con poder real y pruebas innegables. Mañana, todo cambiaría de manera fundamental. Entraría a esa oficina no como alguien pidiendo ayuda con las manos vacías, sino como alguien exigiendo rendición de cuentas y mostrándoles exactamente por qué no tenían otra opción que proporcionarla. Ensayé mentalmente lo que diría, cómo presentaría la información de manera más efectiva, el tono que usaría, calmado pero firme, profesional pero inquebrantable,
Claro en que esto no era una solicitud, sino una exigencia respaldada por evidencia irrefutable. Estaba completamente lista para este momento que había estado preparando durante semanas de sufrimiento silencioso. La mañana de la reunión crucial, me vestí cuidadosamente, eligiendo un conjunto que me hacía sentir profesional, competente y poderosa, porque sé que estas cosas superficiales importan en cómo te perciben las personas. Reuní mis documentos impresos, organizados en una carpeta con pestañas de colores para referencia fácil y navegación rápida durante la presentación. También tenía copias digitales en una memoria USB y respaldadas en mi correo electrónico personal, por si acaso algo le sucedía a las copias físicas. No estaba dejando nada al azar. Cada detalle había sido considerado y preparado. Había programado la reunión solicitando tiempo tanto con Jennifer de RRHH como con Marcus, el director de nuestra división, dejando claro en mi correo electrónico que tenía información significativa y seria para discutir con respecto a mi reporte anterior que no había sido manejado apropiadamente. Cuando llegué a la sala de conferencias a la hora acordada, ambos ya estaban allí esperándome, y pude notar por su lenguaje corporal tenso que esperaban una conversación difícil, pero no tenían ni la menor idea de cuán preparada estaba yo o cuán grave era lo que estaba a punto de presentarles. Me senté con calma, organicé mis materiales frente a mí de manera ordenada y comencé sin rodeos ni disculpas. Empecé con un breve resumen de mi reporte inicial y cómo había sido manejado inadecuadamente, asegurándome de notar el lenguaje específico que se había usado para minimizar mis preocupaciones legítimas, citando casi palabra por palabra lo que me habían dicho. Describí cómo esa respuesta me había hecho sentir, pero no me detuve mucho en las emociones porque quería mantenerme enfocada en hechos concretos e innegables. Luego les dije directamente que había pasado las últimas 6 semanas reuniendo evidencia exhaustiva y documentación que creía aclararía definitivamente la situación, sin dejar espacio para interpretaciones alternativas. Abrí mi carpeta organizada y comencé a presentar metódicamente todo lo que había recopilado con tanto esfuerzo. Primero, mi relato escrito detallado con fechas precisas, horas específicas y detalles que solo alguien que realmente vivió esas experiencias podría conocer. Luego, las grabaciones de audio que eran la pieza central de mi caso. Observé cómo sus caras cambiaban dramáticamente mientras escuchaban, la comprensión amaneciendo lentamente de que estaban oyendo prueba innegable de comportamiento que no podía ser explicado, minimizado o reinterpretado de ninguna manera conveniente para ellos. El rostro de Marcus se puso rojo como un tomate, luego pálido como papel, pasando por una gama completa de colores que indicaban su creciente comprensión de la gravedad de la situación. La sonrisa profesional de Jennifer había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Preocupación genuina, mezclada con lo que parecía ser pánico apenas contenido sobre las implicaciones legales y de reputación. Continué sin darles tiempo para recuperarse o formular excusas. Presenté la declaración escrita de la ex empleada, observando cómo intercambiaban una mirada cargada de significado cuando se dieron cuenta de que esto no era un incidente aislado, sino un patrón documentado de comportamiento inapropiado que se extendía durante años. Luego mostré la declaración de mi colega actual y mencioné casualmente que sabía de al menos otra persona más, que había experimentado comportamiento similar, pero tenía demasiado miedo para presentarse oficialmente por temor a represalias. Hice referencia a políticas específicas de la compañía que habían sido violadas, citando números de página y lenguaje exacto. Y dejé muy claro que había consultado con un abogado laboralista, quien confirmó que tanto el comportamiento inicial como la respuesta inadecuada a mi primer reporte creaban responsabilidad legal potencial significativa para la compañía si no tomaban acción correctiva inmediata y seria. La atmósfera en la habitación se había transformado completamente de una manera casi física. Donde mi primera reunión con Jennifer había sido desdeñosa, casual y claramente diseñada para hacer que el problema desapareciera sin esfuerzo real, esta reunión era tensa, enfocada y cargada de la gravedad que la situación siempre había merecido. Estaban tomando notas detalladas en sus libretas, estaban pidiendo aclaración sobre detalles específicos y escuchando realmente las respuestas. Me estaban tratando con una seriedad y respeto que habían estado completamente ausentes antes, como si de repente me hubiera convertido en una persona diferente solo porque ahora tenía evidencia. Y mientras que parte de mí sentía una satisfacción sombría y amarga de finalmente ser escuchada y creída después de tanto sufrimiento, otra parte de mí ardía con furia porque había requerido todo esto, esta montaña de evidencia, esta presión legal, esta demostración de consecuencias potenciales, para que les importara siquiera un poco.
¿Por qué mi palabra no había sido suficiente desde el principio? ¿Por qué habían necesitado pruebas para creer que estaba diciendo la verdad sobre mi propia experiencia vivida? ¿Te ha pasado algo similar, donde tuviste que luchar para ser creído sobre tu propia vida? Cuéntamelo en los comentarios porque sé que no estoy sola en esto, y crear esta comunidad de personas que entienden es importante para todos nosotros. Marcus fue el primero en hablar cuando terminé de presentar absolutamente todo lo que había preparado. Se disculpó, aunque la disculpa se sintió más corporativa que genuina, enfocada en cómo la situación había sido manejada incorrectamente, en lugar de en el daño real que me habían hecho a mí como ser humano. Me aseguró que se tomaría acción inmediata, que se lanzaría una investigación completa con un investigador externo para garantizar objetividad, y que estaría protegida de cualquier represalia durante y después del proceso. Jennifer, para su crédito, parecía genuinamente sacudida por lo que había escuchado y visto, y se disculpó de manera más personal, admitiendo abiertamente que no había tomado mi reporte inicial lo suficientemente en serio, y que debería haber investigado más a fondo desde el principio, en lugar de asumir que era un malentendido. Dijo que había asumido que era una mala comunicación entre colegas, y había querido evitar hacer las cosas más grandes de lo necesario, y ahora se daba cuenta de que su respuesta había sido exactamente al revés. Al tratar de no hacer las cosas más grandes, había permitido que se volvieran mucho peores y que el daño se extendiera a más personas. Me preguntaron qué quería que sucediera a continuación. ¿Qué resultado esperaba de todo este proceso? Era una pregunta para la que me había preparado cuidadosamente. Les dije con claridad y firmeza que quería una investigación formal con consecuencias reales y proporcionales si la investigación confirmaba lo que mi evidencia mostraba tan claramente. Quería que las otras mujeres que habían sido afectadas fueran incluidas en la investigación y protegidas de represalias por participar. Quería cambios en las políticas y procedimientos para asegurar que futuros reportes fueran tomados en serio desde el principio, no descartados a menos que el denunciante pudiera producir un nivel de evidencia digno de un tribunal. Quería capacitación obligatoria para RRHH y gerencia sobre cómo responder a reportes de mala conducta, sin manipular psicológicamente o minimizar la experiencia del denunciante. Y quería garantías concretas de que podría continuar trabajando allí sin miedo, ya sea de la persona involucrada o de represalias por haberlos reportado. Estaba calmada mientras declaraba estos requisitos no negociables, pero por dentro, mi corazón latía con fuerza por la audacia de hacer demandas, en lugar de solo esperar que hicieran lo correcto por su propia voluntad. Lo que sucedió a continuación se movió con una rapidez que contrastaba dramáticamente con la lentitud e inacción de las semanas anteriores. La persona que me había acosado fue inmediatamente puesta en licencia administrativa pendiente de la investigación, efectivamente removida del lugar de trabajo mientras se llevaba a cabo el proceso formal. RRHH trajo a un investigador externo para manejar el caso, alguien sin conexión con la compañía que podía ser verdaderamente objetivo y no tenía incentivo para proteger a la organización sobre hacer lo correcto. Fui entrevistada extensamente durante varias horas a lo largo de múltiples sesiones, proporcionando cada detalle que podía recordar. Las otras mujeres que habían experimentado comportamiento similar también fueron entrevistadas con sensibilidad y respeto. La investigación tomó aproximadamente 3 semanas que se sintieron largas, pero también extrañamente liberadoras. Y durante ese tiempo, finalmente sentí que podía respirar en el trabajo de una manera que no había podido en meses. La persona no estaba allí. La amenaza había sido temporalmente removida y estaba siendo tratada con respeto y preocupación genuinos por la gerencia. Otros colegas que habían estado distantes o desdeñosos, antes de repente, querían expresar su apoyo y solidaridad, lo cual se sentía validador, pero también ligeramente hipócrita, dado que no me habían creído o apoyado cuando primero intenté hablar sobre lo que estaba sucediendo. La investigación concluyó oficialmente que mis reportes eran creíbles y estaban respaldados por evidencia sustancial, que el patrón de comportamiento documentado constituía acoso y violación de múltiples políticas de la compañía, y que mi reporte inicial había sido manejado de manera completamente inadecuada y contraproducente. La persona fue despedida. Terminada su relación laboral inmediatamente sin posibilidad de apelar. Era el resultado que había querido y trabajado tan duramente para lograr, pero me sorprendió descubrir cuán complejas eran mis emociones cuando escuché la noticia final. Había alivio, ciertamente, una sensación de que finalmente podía dejar ir la tensión que había estado cargando en mis hombros durante tanto tiempo. Había vindicación, la satisfacción de saber que había tenido razón todo el tiempo y que mi realidad había sido finalmente reconocida como verdadera. Pero también había una ira persistente y profunda de que hubiera requerido tanta evidencia, tanto dolor personal,
tanto de mi tiempo y energía para lograr una rendición de cuentas básica, que debería haber sido proporcionada desde el momento en que hice mi primer reporte. Había tristeza por todo el tiempo que había perdido en ansiedad, miedo y autoduda cuando la compañía debería haberme protegido desde el principio. Y había un tipo extraño de duelo por mi propia ingenuidad, porque antes de que esto sucediera, había creído sinceramente que la verdad importaba más que la evidencia, que ser una buena empleada y una persona confiable sería suficiente para que las personas me creyeran cuando algo saliera mal. La compañía implementó varios cambios significativos en respuesta directa a lo que había sucedido y al caso que había construido. Revisaron sus políticas y procedimientos de RRHH de arriba a abajo, haciendo mucho más difícil que los reportes fueran descartados sin una investigación exhaustiva y documentada. Instituyeron capacitación obligatoria para toda la gerencia sobre reconocer y responder apropiadamente a reportes de mala conducta, con consecuencias claras para quienes no siguieran los protocolos. Jennifer fue dada capacitación adicional especializada y puesta en un plan de mejora de desempeño, lo cual aprecié como reconocimiento de que su manejo de mi caso había sido inadecuado y dañino. También me dieron la opción de transferirme a un departamento diferente, si quería un comienzo completamente fresco, sin las asociaciones negativas del espacio donde había ocurrido el trauma, aunque finalmente decidí quedarme en mi rol actual, porque había trabajado duro para construir mi posición allí, y no quería ser yo quien tuviera que moverse, debido a la mala conducta de otra persona. Pero más allá de los resultados prácticos y las políticas cambiadas, algo más cambió profundamente a través de esta experiencia, algo interno y fundamental. Yo cambié como persona. Aprendí que mi voz y mi verdad tienen valor incluso cuando las personas no reconocen o validan inmediatamente ese valor. Aprendí que a veces tienes que luchar por ti misma de maneras que se sienten agotadoras, injustas, y como si tuvieras que hacer un trabajo que otros deberían estar haciendo, porque esperar a que otras personas hagan lo correcto voluntariamente puede significar esperar para siempre sin que nada cambie nunca. Aprendí que la evidencia y la documentación no son señales de que no confías en las personas o de que eres paranoica, sino herramientas de empoderamiento cuando estás lidiando con sistemas que priorizan la conveniencia sobre la justicia y el statu quo sobre el bienestar individual. Aprendí a confiar en mis percepciones y en mi realidad incluso cuando todos a mi alrededor están sugiriendo que estoy equivocada, que estoy viendo cosas que no están ahí. Más importante aún, aprendí que ser creída no debería requerir probarte a ti misma más allá de toda duda razonable, pero a veces lo hace, y eso no es tu falla como persona, es la falla de ellos como sistema y como seres humanos. Mirando hacia atrás ahora, meses después de que todo esto terminara oficialmente, puedo ver cómo esta experiencia me ha afectado de maneras tanto dolorosas como poderosas, que probablemente llevaré conmigo por el resto de mi vida. Soy más cautelosa sobre confiar en instituciones y figuras de autoridad para hacer lo correcto sin presión, evidencia o rendición de cuentas externa. Soy más rápida para documentar cosas que me parecen problemáticas y más lenta para darle a las personas el beneficio de la duda cuando mi instinto me dice que algo está mal. Algunas personas podrían ver esto como cinismo o como una pérdida de fe en la humanidad, pero yo lo veo como sabiduría ganada a través de experiencia difícil y dolorosa. También soy más confiada en mi capacidad de abogar por mí misma y de mantenerme firme en mi verdad incluso cuando es incómodo, impopular o difícil. Sé ahora que puedo sobrevivir siendo no creída y descartada, y que puedo construir sistemáticamente un caso que transforme el descarte en acción concreta. Esa es una forma de poder que no tenía antes, aunque sinceramente desearía nunca haber tenido que desarrollarla. Quiero que entiendas algo crucial sobre esta historia que acabo de compartir contigo. No se trata realmente solo de acoso laboral, aunque eso es ciertamente lo que sucedió en el nivel más superficial. Se trata de una dinámica mucho más grande que se desarrolla en innumerables contextos diferentes en nuestra sociedad. La forma en que las experiencias de las personas son minimizadas o descartadas cuando amenazan el statu quo o crean inconvenientes para aquellos que están en posiciones de poder. Se trata de cómo hemos creado sistemas donde las víctimas tienen que probar su victimización más allá de toda duda antes de ser tomadas en serio, mientras que los perpetradores reciben el beneficio de la duda por defecto sin tener que demostrar nada. Se trata de la manipulación psicológica, que ocurre cuando te dicen que tu realidad no es real, hasta que puedas documentarla de maneras que satisfagan a personas que no estuvieron allí, que no lo experimentaron, que no tienen nada que perder al negarte. Esta no es solo mi historia personal, es la historia de todos los que alguna vez han sido minimizados, descartados, o que les han dicho, ¿estás seguro de que eso pasó?, cuando saben con certeza absoluta que sí pasó.
Si estás pasando por algo similar ahora mismo, donde estás siendo minimizado, descartado, o te dicen que estás exagerando o siendo demasiado sensible, quiero que sepas con absoluta certeza que no estás loca ni loco. Tus percepciones son válidas y merecen ser tomadas en serio. Tus experiencias importan, tienen peso, tienen significado. Tu verdad es verdadera incluso si otras personas se niegan a reconocerla por razones que tienen que ver con ellos y no contigo. Y aunque es absolutamente injusto e indignante que puedas tener que reunir evidencia y construir un caso solo para ser creído sobre tu propia vida, eso no significa que no debas hacerlo si tienes la capacidad y los recursos. A veces tenemos que jugar el juego según reglas que son injustas, para poder cambiar esas reglas para las personas que vienen después de nosotros, para crear precedentes que hagan más fácil el camino para otros. Documenta todo meticulosamente. Guarda textos, correos electrónicos y grabaciones donde sea legal hacerlo. Escribe los detalles mientras están frescos en tu memoria porque los detalles se desvanecen con el tiempo. Encuentra aliados y corroboración donde puedas, personas que hayan visto o experimentado cosas similares. Construye tu caso no porque estés obligado a probarte a ti mismo como si fueras culpable hasta demostrar lo contrario, sino porque tener evidencia transforma la conversación de opinión versus opinión en hechos versus negación. Al mismo tiempo, quiero reconocer con sensibilidad y compasión que no todas las personas pueden hacer lo que yo hice en esta situación. No todos tienen los recursos financieros, la energía emocional, el tiempo disponible, o la capacidad psicológica para reunir evidencia y luchar por rendición de cuentas, especialmente cuando estás lidiando con trauma activo que te está agotando. Si estás en una situación donde lo más saludable para ti es removerte y alejarte en lugar de luchar por justicia, esa decisión es completamente válida y no hay absolutamente ninguna vergüenza en ella. No le debes a nadie tu sufrimiento continuo en nombre de hacer un punto o buscar vindicación si eso va a destruirte en el proceso. Cada persona tiene que tomar la decisión que es correcta para sus propias circunstancias únicas, su bienestar mental y físico, y sus valores personales. Lo que importa es que tengas opciones reales y que sepas que tus experiencias importan independientemente de si eliges luchar o alejarte para protegerte. También quiero hablar directamente a las personas que están en posiciones de autoridad, gerentes, profesionales de recursos humanos, cualquiera que reciba reportes de mala conducta o maltrato en cualquier contexto. Cuando alguien viene a ti con un reporte de algo serio, por favor comienza desde un lugar de creerles en lugar de dudar de ellos automáticamente. Sí, necesitas investigar y reunir información para entender el panorama completo y tomar decisiones informadas, pero eso puede hacerse mientras tratas al denunciante con respeto y tomas sus preocupaciones en serio desde el primer momento. El valor predeterminado no debería ser descarte o minimización, porque eso es más conveniente. El valor predeterminado no debería ser sugerir que alguien podría estar malinterpretando o siendo demasiado sensible. El valor predeterminado debería ser: gracias por confiar en mí con esta información que sé que fue difícil de compartir. Voy a tomar esto seriamente y investigarlo a fondo, y voy a asegurarme de que estés protegido mientras eso sucede. Ese enfoque no asume culpa ni se apresura a juzgar. Simplemente extiende respeto humano básico y reconocimiento de que las personas, generalmente, no reportan cosas serias a menos que algo serio realmente haya sucedido. Y a cualquiera que alguna vez haya descartado la experiencia de alguien o sugerido que estaban exagerando sin investigar realmente, quiero que pienses cuidadosamente sobre lo que se requeriría para que tú hicieras tal reporte en circunstancias similares. Piensa en el coraje, el miedo y la desesperación requeridos para hablar sobre algo que te sucedió, sabiendo que podrías no ser creído y que podría haber consecuencias negativas para ti. Piensa en cómo se sentiría tener tu realidad cuestionada y tus percepciones dudadas por personas en quienes confiabas. Luego imagina tener que pasar por todo eso, solo para que te digan que probablemente estás malentendiendo la situación o siendo demasiado sensible. El daño que eso causa es profundo, duradero y a veces irreparable. Incluso si más tarde descubres que la persona estaba diciendo la verdad y tomas acción entonces, no puedes deshacer el daño de ese descarte inicial. Ese momento cuando alguien reúne su coraje para hablar y es recibido con duda en lugar de preocupación, con escepticismo en lugar de apoyo, es un momento que llevarán consigo para siempre. Haz que sea un momento que afirme su coraje en lugar de uno que agregue a su trauma. Esta experiencia me ha hecho apasionadamente comprometida con cambiar la cultura alrededor del reporte y la rendición de cuentas en todos los contextos donde existen dinámicas de poder. He comenzado a hablar más en mi lugar de trabajo sobre estos temas, participando en comités de revisión de políticas,
y ofreciéndome como recurso para otros empleados que podrían estar lidiando con situaciones difíciles similares a la mía. He usado mi experiencia para abogar por mejor capacitación y procedimientos más claros que protejan tanto a los denunciantes como a los acusados. Algunas personas encuentran mi activismo incómodo, viéndolo como hacer un gran escándalo sobre algo que está resuelto ahora y debería ser dejado en el pasado. Pero esa es exactamente la mentalidad que permitió que el problema existiera en primer lugar. Este deseo de pasar por verdades incómodas lo más rápido posible en lugar de sentarse con ellas el tiempo suficiente para crear un cambio real y duradero. Ya no me interesa hacer que las personas se sientan cómodas a expensas de la justicia y la seguridad. Me interesa hacer que los sistemas sean justos y hacer que los lugares de trabajo sean seguros para todos, especialmente para los más vulnerables. Los efectos en cadena de esta experiencia se extienden mucho más allá de solo mi lugar de trabajo o mi caso individual. La mujer que dejó la compañía y proporcionó una declaración para mi caso me ha dicho que finalmente poder contar su historia y hacer que importara fue sanador para ella de maneras que no esperaba cuando aceptó ayudarme. Había cargado con culpa por irse sin hacer un reporte formal, preguntándose si su silencio había permitido que otras personas fueran lastimadas después de ella. Poder contribuir a la rendición de cuentas, incluso después de que se había ido, la ayudó a encontrar algo de cierre y paz. La colega que también proporcionó una declaración me ha dicho que se siente empoderada por ver que reportar puede llevar a consecuencias reales cuando se hace correctamente y con suficiente evidencia. Ha sido más asertiva sobre los límites en general, desde que vio que es posible defenderte a ti misma y ganar. Estos son los tipos de cambios que realmente importan a largo plazo. No solo el resultado individual de un caso, sino el cambio en lo que las personas creen que es posible y lo que están dispuestas a luchar para lograr. También me he conectado con personas en línea que han tenido experiencias similares en varios contextos diferentes: escuelas, entornos médicos, sistemas legales, en cualquier lugar donde existan dinámicas de poder y respuestas institucionales al daño. Las similitudes son sorprendentes y profundamente deprimente. Una y otra vez, las personas reportan ser descartadas inicialmente, tener que luchar para ser creídas, reunir evidencia extensa para probar algo que saben que les sucedió, y solo entonces ser tomadas en serio. Una y otra vez, las personas describen la manipulación psicológica, la autoduda que induce, el aislamiento de sentir que eres la única persona que ve un problema que todos los demás quieren ignorar. Pero también, una y otra vez, las personas describen el empoderamiento que viene de negarse a ser silenciadas, de construir su caso meticulosamente, de finalmente forzar la rendición de cuentas incluso cuando el sistema fue diseñado para evitarla. Formamos esta comunidad accidental, de personas que han tenido que convertirse en defensores de su propia justicia. Y hay solidaridad en eso, incluso cuando deseamos que ninguno de nosotros tuviera que estar aquí. Una cosa que he aprendido profundamente es que el momento en que las personas de repente toman algo en serio después de descartarlo durante mucho tiempo, no es realmente un momento de victoria pura. Es un momento de validación complicada, agridulce y llena de emociones contradictorias. Sí, finalmente estás siendo escuchada y creída, lo cual es importante y necesario. Pero también tienes que lidiar con el hecho de que no fuiste escuchada y creída antes, cuando habría importado más, dolido menos y prevenido tanto sufrimiento adicional. No puedes celebrar completamente ser vindicada cuando la vindicación vino a un costo tan alto y requirió un esfuerzo tan extraordinario de tu parte. Es como que te digan, tenías razón todo el tiempo, por personas que te hicieron sentir loca durante meses. El reconocimiento es necesario pero insuficiente. No deshace el daño del descarte inicial, y no borra el hecho de que tuviste que probar tu propia realidad para ser otorgada respeto básico y acción apropiada. Si pudiera volver atrás y hablar con mi yo en ese día en la sala de descanso cuando todo sucedió por primera vez, le diría tantas cosas que desearía haber sabido entonces. Le diría que lo que está a punto de experimentar en términos de respuesta institucional será casi tan traumático como el incidente en sí, pero que es más fuerte de lo que sabe y sobrevivirá a todo esto. Le diría que comience a documentar inmediatamente, antes de que se establezca la autoduda, y antes de que comience la manipulación psicológica que la hará cuestionar sus propias percepciones. Le diría que el descarte que está a punto de enfrentar no se trata de su credibilidad como persona, sino sobre la incomodidad de otras personas con la interrupción y la rendición de cuentas. Le diría que va a superar esto y que va a cambiarla de maneras que son dolorosas, pero también poderosas e importantes. Principalmente, le diría que su realidad es real, que su verdad es verdadera,
y que merece ser creída desde el principio en lugar de tener que probarse hasta el agotamiento total. Ahora quiero escuchar de ti. Quiero que esta sea una conversación y no solo un monólogo. ¿Alguna vez has experimentado algo similar, donde no te creyeron hasta que presentaste evidencia innegable que no podían ignorar o reinterpretar? ¿Alguna vez tus experiencias han sido minimizadas o descartadas, solo para ser repentinamente tomadas en serio cuando las circunstancias cambiaron o cuando trajiste pruebas? O tal vez estás pasando por algo así ahora mismo y estás tratando de averiguar tus próximos pasos, sintiéndote perdido y solo. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que tu historia importa profundamente y tus experiencias son válidas independientemente de si alguien más las reconoce. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Creemos un espacio donde las personas que han sido descartadas puedan sentirse escuchadas, vistas y apoyadas por una comunidad que entiende. Tu comentario podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para sentirse menos sola en su propia lucha, para darse cuenta de que no está loca, para encontrar el coraje para dar el siguiente paso. Entender estas dinámicas no es solo importante para las personas que han sido directamente afectadas por situaciones como la mía. Es importante para todos porque todos existimos en sistemas e instituciones que apoyan la rendición de cuentas o permiten el daño a través de la inacción y la complicidad. Todos tomamos decisiones, consciente o inconscientemente, sobre si creemos a las personas cuando reportan problemas o si comenzamos desde un lugar de escepticismo y duda. Todos contribuimos a culturas que toman las preocupaciones en serio desde el principio, o culturas que minimizan y descartan hasta que es imposible ignorar. Esta historia debería hacerte pensar profundamente sobre qué tipo de cultura estás creando en tus propias esferas de influencia, ya sea en tu trabajo, tu familia, tu comunidad. ¿Eres alguien que cree a las personas cuando te dicen que algo malo ha sucedido? ¿O eres alguien que automáticamente duda hasta que se te presente evidencia abrumadora? ¿Estás dispuesto a ser inconveniente por la verdad si la verdad es complicada, incómoda o requiere acción difícil? Estas no son preguntas retóricas diseñadas para hacerte sentir culpable. Son invitaciones a una autorreflexión genuina y honesta. Si esta historia resonó contigo de alguna manera, si te hizo pensar diferentemente sobre el descarte, la evidencia, la creencia y la justicia, necesito que presiones ese botón de me gusta ahora mismo. Déjame saber que este contenido importa para ti y que estas conversaciones son importantes y necesarias. Y por favor, suscríbete a Mi Verdad Revelada para más historias como esta. Historias sobre experiencias reales, verdades difíciles de enfrentar, y las formas en que navegamos sistemas que no fueron diseñados pensando en nuestro bienestar. Estas historias necesitan ser contadas con toda su crudeza y complejidad, y necesitan ser escuchadas por personas que están dispuestas a escuchar de verdad. Al suscribirte, estás diciendo que estas conversaciones importan, que estas experiencias merecen atención y validación, que estamos construyendo algo juntos. Una comunidad donde las verdades de las personas son respetadas desde el inicio, en lugar de solo después de que se hayan probado más allá de toda duda. Activa las notificaciones para que no te pierdas futuras historias, porque te prometo que lo que he compartido aquí es solo una de muchas experiencias que necesitan ser traídas a la luz y discutidas abiertamente. Gracias desde el fondo de mi corazón por escuchar mi historia, por ser testigo de mi experiencia y por ser parte de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Recuerda siempre que tu verdad tiene valor profundo e innegable, ya sea que alguien más la reconozca o no. Pero también recuerda que a veces tenemos que luchar para forzar ese reconocimiento cuando los sistemas fallan, y esa lucha puede llevar a cambios que importan no solo para nosotros, sino para todos los que vienen después. Mantente fuerte, confía en ti mismo sin importar qué, y nunca dejes que nadie te convenza de que tu realidad no es real solo porque les resulta inconveniente o incómoda. Aquí eres creído, siempre, sin condiciones. Tu voz importa, tu experiencia importa, tú importas.